En Haití, el Consejo Presidencial de Transición transfirió todo el poder ejecutivo hasta ahora al primer ministro Alix Didier Filsemé. El pasado sábado, el organismo encargado por Naciones Unidas en 2024 acabó su mandato, que tenía entre sus objetivos recuperar el control territorial, estabilizar la economía o encaminar el proceso electoral que debería celebrarse en agosto tras el colapso institucional desencadenado por el asesinato de Jovenel Moïse en 2021. Para el análisis contamos hasta ahora con Luis Jean-Pierre Loriston. Él es doctor en Ciencias Políticas y Administración Pública y analista político. Jean-Pierre, bienvenido a France 24. Buenos días. Jean-Pierre, ¿cuál es el balance de lo que se ha hecho desde el Consejo Presidencial de Transición estos 2 años? Nada, solamente ellos estuvieron hace más o menos casi 15 meses en el poder, casi 2 años. Ellos no hicieron nada, sino administrar el mismo caos de la inseguridad. No desbloquearon ni siquiera el aeropuerto de la capital. Ahora, el último de los consejeros en presidir el Consejo de Transición declaró, y lo voy a leer textualmente: los retos a los que nos enfrentamos exigen solidaridad, serenidad y una mayor capacidad para dejar de lado los intereses mezquinos y poder avanzar. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa esto? Eso significa lo mismo, porque normalmente las personas cuando llegan al poder en Haití es una cultura. Normalmente cuando llegan al poder es como si fuera tratar de resolver todos los problemas económicos familiares que tenían antes. Entonces, ellos dicen que van a dejar de lado, pero no pudieron hacerlo porque siempre el Estado es el empleo de cualquier político tradicional que existe en el país. Es decir, que aparte de un consejo de transición como el que se ha venido implementando durante estos 2 últimos años, ¿qué otra alternativa podría tener Haití a futuro? Para el futuro, sí. El ministro que ya está, porque lo que pasa es que por eso Estados Unidos hicieron esta elección. Yo soy de acuerdo también. No es que yo soy partidario del ministro Didier Fils-Aimé, no, sino había que escoger entre dos males: la anarquía y la continuidad de la corrupción. Entonces uno podría decir que en vez de escoger la anarquía, es como si fuera más o menos la fórmula Venezuela. Ahora, en la práctica, ¿qué significa este traspaso del poder ejecutivo a manos del primer ministro? Eso significa estabilidad más o menos para, no, para evitar las manifestaciones en la calle. Los haitianos no pudieron tampoco ponerse de acuerdo. Por eso mismo, para intimidar la clase política, Estados Unidos tuvo que enviar algunos 2 o 3 buques militares en el puerto de Puerto Príncipe mientras que estaba ejecutando esta transición, porque se sabía que iba a haber mucho desorden, mucha anarquía, muchas manifestaciones a través de la calle. Por eso mismo colocaron los nuevos hace más o menos 2 años, porque los partidos políticos se pusieron de acuerdo que cada uno tiene que tener un puesto y colocaron 9 presidentes. Ahora que hablamos del primer ministro, usted se refiere a él como estabilidad. ¿Cuál es el historial de Filsemé? El historial de Fiseme, yo dudo mucho que él va, ojalá me equivoque. El historial de Fiseme, él viene de un partido político que se llama Verité, que era el expresidente de Haití, que era René Préval. Entonces, este mismo partido político que participó en las elecciones de 2015-2016, que no tuvieron buenos resultados. Cuando digo buenos resultados, no en cantidad de senadores, sino para gestionar el país. Él viene de esta gama política que todo el desorden durante el gobierno de Jovenel Moïse, ellos estaban en la oposición en contra del Jovenel Moïse, y inclusive, yo no estoy diciendo del primer ministro actual, estos partidos participaron en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Luis Jean-Pierre, ya para finalizar, sé que quedan muchos temas pendientes, pero quisiera preguntarle qué perspectivas hay de que se celebren elecciones en agosto. No, no creo que haya. Pueden hacer una selección, pero no elección, no.
Yo creería que todo el mundo estaremos de acuerdo que debe reformar la constitución primero antes de hacer elecciones en Haití. Porque ¿cómo vas a hacer elección si las pandillas, primero, para empezar, las pandillas controlan más de 80% de la capital? Va a ser imposible hacer elecciones en esta situación. Hay que pacificar el país, hay que reformar la constitución, porque la constitución es un problema para la gobernanza mismo en Haití. Bien, seguramente ya tendremos más tiempo para seguir analizando otros temas de Haití a medida que, bueno, sigue sin haber una perspectiva de lo que será futuro. Era Luis Jean-Pierre Loriston, doctor en Ciencia Política y Administración Pública. Gracias por acompañarnos aquí en France 24.